Como les había adelantado, los artistas siguen exigiendo estos nombres del polémico contrato de Mi Cultura y la empresa del señor Jimmy Dawson. Para darnos más detalles de lo último que ha acontecido, en este caso se encuentra ya con nosotros Sandy Correa. Ella es vicepresidenta de ASTEP, la Asociación de Teatristas de Panamá. Sandy, bienvenida a Next Noticias. Muchas gracias, Madeleine. Gracias por la invitación. Sandy, ustedes presentan este recurso de habeas data en febrero, que para dar un poco de docencia, este es como lo último que se permite para poder permitir la transparencia que es obligatoria por parte del gobierno nacional y todas las instituciones que lo albergan. Entonces ustedes presentan esta habeas data y hay una victoria para los teatristas. Cuéntame acerca de ella. Sí, yo creo que para los teatristas y para el país en general, Madeleine, que el país se ha hecho eco de este llamado a la transparencia y todo el país está esperando este listado. Nosotros solicitamos la lista el 15 de enero. El 15 de febrero, además de la lista, pedimos un informe de los resultados, del alcance de esta contratación. Un mes después, el 15 de febrero, se nos entrega un informe de resultados y de impacto de la contratación. Sin embargo, se nos señala que el listado no se puede entregar porque está en el expediente en la Contraloría, respaldados por la Ley de Transparencia, que es la Ley 6 del año 2002, que habla de que todo ciudadano está en su derecho de pedir información a las instituciones, y hay un artículo en específico que habla de que pueden pedir información sobre los actos públicos y que el Estado está en la obligación de brindar la información sobre los actos públicos. Hay otro artículo que señala que la información se tiene que dar completa y exacta, y en nuestro caso fue precisamente lo que no ocurrió. Nos dieron un informe parcial de impacto y resultados, sin embargo no se entrega la lista, y basados en esto presentamos la acción de habeas data, y en la resolución del 13 de mayo los magistrados hacen énfasis en esto, ¿no? De cómo se puede entregar parte de la información, pero no la información completa. Es importante aclarar que en todo este proceso de habeas data, después que nosotros hacemos la solicitud o lo presentamos ante la Corte, ellos se comunican con el Ministerio de Cultura y piden que le entreguen un informe. Y dentro de este informe, el Ministerio sigue excusándose al señalar que la lista no se puede entregar porque está en Contraloría, pero que sí entregaron el informe de resultados, que no tiene la lista, porque ese informe, el original, estaba en el despacho. Entonces, los magistrados muy bien señalan en su resolución que para ellos no quedan convencidos con esta respuesta del Ministerio de Cultura. Entonces, esta excusa de que no se puede dar los nombres a raíz de que continúa en la Contraloría, esta auditoría es inválida para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Totalmente, totalmente. Ellos señalan que es inadmisible que pudieran entregarnos las respuestas a los puntos 1 y 2 de nuestra solicitud, que eran el alcance y los resultados, pero que no pudieran entregarnos el punto 3, que es el listado. Yo creo Entonces, que los también magistrados, con esta resolución, con este edicto, ellos le dan un tiempo también para entregar esta información a ustedes como asociación que exigieron. exactamente, ellos le dan 5 días, le dan la orden de entregar en 5 días después de notificarse de la resolución. Esta resolución, el edicto de la resolución está publicado en la Corte Suprema de Justicia desde el 29 de junio. Mañana vencen esos 5 días hábiles para que se notifiquen. Ahí está publicado el edicto. Posterior a esto, lo que nos informaron en la Secretaría General y lo que se señala también en el sistema automatizado de la Corte, que vienen 3 días de ejecutoriado, que serían del miércoles al viernes, y si el ministerio todavía no ha dado respuesta, que hoy es el día 4 y todavía no tenemos noticias de nada, la Corte va a tener que mandarles entonces por escrito a ellos la resolución para que nos den respuesta. Entonces, esto ya sería el día lunes. Digamos que es la fecha límite que tendría el Ministerio de Cultura para entregar estos nombres de este tan sonado contrato, ¿no? Que parece tal vez un poco cómico que se tenga que llegar a tanto para poder simplemente saber cuáles son los 10 comunicadores que fueron beneficiados con este contrato, ¿no? Sí, es lamentable. Ojalá no tengamos que llegar hasta la próxima semana para esto, porque alguien debe saber quiénes son las 10 personas. Alguien en el departamento de compras del ministerio o en la dirección de comunicaciones que redactaron el informe de resultados, alguien debió llevar un control de las publicaciones que debían hacer en sus redes sociales de alrededor de 50.000 seguidores de estas 10 personas.
Entonces yo creo que es lamentable al punto que hemos llegado, es lamentable que los magistrados de la Corte tengan que decirle a un ministro de Cultura, a un ministerio de Cultura que está actuando de una manera inadmisible, y sería mucho más lamentable que tengamos que esperar hasta la próxima semana para que entreguen la lista. Ahora, pongámonos en un escenario súper positivo en el que ustedes reciben esa lista esta semana. ¿Qué ocurriría? ¿Cuáles serían las acciones por parte de la Asociación de Teatristas? Bueno, además de comunicar la lista, ¿no? A los medios y a toda la nación que ha estado tan pendientes de esto, vamos a hacer la verificación respectiva, ¿no? Las especificaciones técnicas que están publicadas en Panamá Compras son bastante claras, Madeleine, y también todo está detallado en la orden de compra que fue refrendada por la Contraloría. Hablan de las cualidades que debían tener los comunicadores a contratar, la cantidad de seguidores que deberían tener en sus redes sociales, el alcance, su buena reputación, su carisma y sobre todo las publicaciones que debían hacer entre octubre y diciembre de 2020. Publicaciones de campañas, de videos, de fotografías, todo enfocado en el programa de Mi Cultura en Casa. Así que se va a hacer una especie como de auditoría, ¿no? De verificación para ver los resultados de esta contratación. Y en el escenario negativo, en el que el ministerio no cumpla con los nombres de este contrato, ¿qué ocurriría? ¿Qué sanciones le caben sería al ministro de Cultura, el señor Carlos Aguilar? Bueno, la ley de transparencia habla de que a los demandantes, en este caso a nosotros, nos correspondería colocar un incidente de desacato en la Corte, y las posibles sanciones que se mencionan en la ley de transparencia hablan de multas por el monto del salario, pero yo creo que más que eso la sanción moral sería bastante grande. La sanción moral sería bastante grande. El ministro dijo en una entrevista, en unas declaraciones que dio en la Asamblea hace 2 meses, que cómo se podía hablar de un mal manejo si era un contrato de solamente 43.000 balboas. Sí, Sandy, y precisamente te quería consultar acerca de esas declaraciones porque estuvieron rondando por las redes sociales en donde hablaba el ministro de que eran solamente $43.000 y que ustedes estaban haciendo un escándalo a raíz de un contrato que la verdad no tenía mayores implicaciones, que era poco dinero para que se hiciera el escándalo como lo estaban haciendo ustedes. Bueno, por solo $43.000, haciéndome eco de las palabras del ministro, mira hasta dónde hemos tenido que llegar, Madeleine, hasta ir a la Corte y que la Corte falla afortunadamente a nuestro favor. Hay más contratos, yo también quería mencionar eso. La semana pasada nosotros hicimos una nueva solicitud de información de otro de los 6 contratos adjudicados a la misma empresa, el contrato específicamente de los animadores musicales o DJs, porque además de las labores como DJs que debían realizar estas personas también de octubre a diciembre de 2020, también se habla de una serie de trabajos que estas personas tenían que hacer a través de sus redes sociales. Nosotros no vemos la evidencia de este trabajo, así que hicimos la nueva solicitud de información. La semana pasada también solicitamos formalmente a la ANTAI que empiece, que haga las investigaciones por posibles conflictos de intereses, faltas a códigos de ética y otras posibles sanciones administrativas, ya que el Ministerio de Cultura contrató desde enero de este año a la persona que ocupaba el cargo de jefe de fiscalización en Contraloría hasta diciembre del año pasado. Es decir, que la persona que nombrado en la Contraloría estaba asignado a aprobar o no aprobar los actos públicos de Mi Cultura, y la persona que refrendó todas las órdenes de compra de los contratos de Jimmy Dawson hasta diciembre, fue contratado como directivo de Mi Cultura en enero. Para nosotros eso muestra un claro conflicto de interés, sobre todo cuando estos actos públicos presentan posibles irregularidades que nos han llevado a este punto de ir hasta la Corte, ¿no? Así que son otras de las acciones que hemos tomado, solicitarle a la ANTAI que haga las investigaciones correspondientes. Y bueno, esperemos que se dé la respuesta de este contrato de 43.000 balboas, porque si no hay un mal manejo, yo creo que es el momento de demostrarlo y mostrar la lista al país. Durante el tiempo de pandemia, en donde también se contrataron a una serie de artistas para Mi Cultura en Casa, ¿ustedes han recibido alguna queja por parte de ellos o falta de pagos, o que hayan sido contratados a través de Mi Cultura, pero que hayan pedido que los contratos se hicieran con la empresa de Jimmy Dawson?
Sí, por supuesto que sí. Nosotros mismos como asociación fuimos contactados para funcionar como intermediarios con productores de teatro que presentaran alguna obra, otro tipo de espectáculo teatral para grabar y que se pasara como parte de mi cultura en casa. Y los productores que lograron formar parte de este programa, luego se solicitó que las facturas las cambiaran a nombre de la empresa de Jimmy Dawson. Esto en agosto del año pasado, cuando las primeras licitaciones de Mi Cultura en Casa y las primeras adjudicadas de esta empresa fueron en septiembre. Es justamente ahí donde empieza toda esta curiosidad de ASTEP, ¿no? Porque obviamente nos negamos al principio al hacer este tipo de cambio de factura, pero era la condición, lamentablemente, para que los artistas cobraran por un trabajo que ya se había hecho. Es ahí donde empieza nuestra curiosidad y el querer estar pendientes de qué es lo que está pasando, por qué nos piden las facturas a nombre de este señor si nunca hemos tenido contacto con él. Y es ahí donde vamos descubriendo los 6 contratos que se le adjudican entre septiembre y diciembre, incluido el último que se le adjudica directamente por 285.000 balboas, que también incluye muchas cosas de las cuales no tenemos evidencia que se hayan realizado. Tenemos información que además de los productores teatrales, a otros productores de artes escénicas también se le pidió el cambio de factura, pero bueno, todo esto ya se está investigando también en la Fiscalía Anticorrupción. Porque Perfecto. como ya mencioné, la licitación o los actos públicos fueron a partir de septiembre, pero el cambio de factura se pidió desde agosto. A estar pendiente también de esos contratos. Para finalizar, ustedes continúan con las protestas para pedir que regrese el Teatro Balboa a los artistas. Así es, Madeleine. La próxima protesta es este miércoles, desde las 3 de la tarde, a las afueras del Ministerio de Cultura, Vía España, esquina con Vía Argentina. Ahí los esperamos, no solo los artistas, sino al público en general. El Teatro Balboa ni siquiera está siendo usado para las audiencias en este momento. La de Lavallato se pospuso hasta el próximo año, no sabemos qué va a pasar con las próximas. Entonces, fue una mala decisión que nos quitaran el Teatro Balboa para esto y ya es hora que lo devuelvan a sus fines artísticos. Sandy Correa, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros aquí en el Noticiero Estelar de Next Noticias. Gracias a ti.